Aquel domingo de febrero la carretera estaba despejada y el sol brillaba con fuerza. Fernando conducía despacio, demasiado despacio quizá, mientras Teresa, sentada en el asiento del pasajero, le hablaba de cosas banales sin el cinturón de seguridad puesto. Unos segundos después, el coche se salió del asfalto y se estrelló contra un árbol. No hubo huellas de frenada ni restos de animal alguno en la calzada, a pesar de que el conductor insistía en que un zorro se había cruzado de improviso. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Teresa, una mujer de 83 años que llevaba una vida tranquila en un pequeño pueblo de Madrid. Viuda desde hacía años, era independiente, ordenada y confiada. Entre sus amistades estaba Fernando, un hombre que se ganó su simpatía con gestos sencillos. Ayudarla en pequeñas tareas, acompañarla a hacer recados, pasar a visitarla, nada fuera de lo normal. Durante meses su relación pareció la de dos personas unidas por la amistad y el afecto. Pero con el tiempo, algunos detalles empezaron a llamar la atención. Movimientos bancarios extraños, documentos firmados en su nombre y una serie de hechos que poco a poco revelarían una historia muy diferente a lo que parecía en realidad. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de seguir con el caso, quería deciros que estoy muy contenta porque el vídeo de hoy está patrocinado. El patrocinador se llama FreeCash y es una aplicación con la que podéis ganar dinero simplemente jugando, respondiendo encuestas o realizando pequeñas tareas. Podéis probar la plataforma a través del enlace que os dejo en la caja de información o de este QR que aparece en pantalla. Luego registráis con vuestro email y tras completar la primera oferta recibiréis un bono de bienvenida de $5. El funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que seleccionar un juego o una oferta, completarla y los créditos se suman automáticamente a tu cuenta. Y al igual que hay muchas maneras de ganar dinero, también las hay de retirar lo que has ganado. Puedes usar tarjeta regalo, PayPal o incluso criptomonedas. Y si te preguntas si es fiable, sí, lo es. En Trustpilot tiene una valoración de 4,8 sobre 5, lo que significa que miles de usuarios ya la usan y la recomiendan. En mi caso estoy jugando a Love Water para conseguir la recompensa y de verdad que me parece sencillísimo. Así que recuerda, si queréis ganar dinero extra, os dejo el enlace en la caja de información o bien el QR que aparece en la pantalla. Y ahora sí que sí, vamos con la historia. Nuestra historia comienza a finales del año 2019. En aquel tiempo, la vida de Teresa transcurría con la placidez y la rutina de una mujer mayor que había aprendido a convivir con la soledad. Tenía 83 años, vivía en Cienpozuelos, un pequeño pueblo al sur de Madrid, en una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, y conservaba el mismo carácter afable y generoso que siempre la había definido. Había enviudado hacía tiempo, pero seguía manteniendo una economía muy saneada. Poseía varias cuentas bancarias, una vivienda sin cargas y algunos ahorros importantes fruto de su trabajo y el de su difunto marido Fidel. Cuando eran jóvenes habían trabajado como pastores y comprado modestos terrenos en el municipio de Cienpozuelos y Valdemoro. Con el boom inmobiliario, esos terrenos de Valdemoro y la recalificación de prácticamente el 100% del suelo de ese pueblo para hacerlo edificable, esas pequeñas parcelas se habían vuelto muy jugosas para los constructores. Y Teresa y su marido Fidel se hicieron con una pequeña fortuna de más de 1,5 millones de euros. Con ese dinero, entre otras cosas, habían comprado el chalet en el que vivía Teresa. El matrimonio no había tenido hijos y el resto de su familia estaba bastante dispersa y la visitaban simplemente de vez en cuando. Con el paso de los años, la casa cada vez se le había hecho más grande a Teresa. A finales de ese año 2019, un hombre entró en su vida. Se llamaba Fernando, era un chico joven, tenía un trato cortés, educado y una sonrisa fácil y sobre todo una predisposición a ayudar increíble. Teresa conoció a Fernando a través de su suegro Vicente, que fue vecino de Teresa tiempo atrás y fue quien les presentó. En un principio parecía un simple conocido, alguien amable que mostraba atención hacia una mujer mayor a la que los suyos ya no cuidaban demasiado. Pero desde un primer momento Fernando no vio en Teresa a una anciana entrañable. La vio realmente como una oportunidad. Fernando era un policía local de la comisaría de San Martín de Valdeiglesias, otro pueblo de Madrid, al que sus compañeros conocían como el broker,
por su afición a las inversiones de todo tipo, muchas de las cuales no terminaban bien. Era un hombre de gustos caros al que el dinero le quemaba las manos. Fernando estaba casado con Leticia Barriguete y aunque convivían en el mismo domicilio, estaban en trámites de separación. Su acercamiento, como digo, no fue casual. Fernando comenzó a frecuentar la casa de Teresa con regularidad, ofreciéndose a acompañarla al médico, a hacer recados o revisar alguna gestión doméstica. Su presencia se fue haciendo habitual en la casa y Teresa, muy agradecida, le tomó cariño. A menudo le preparaba café, le pedía ayuda con pequeñas cosas y hablaba y confiaba en él como si fuera un hijo. Pero mientras ella abría su puerta con confianza, él ya había empezado a idear cómo quedarse con lo que no era suyo. Así fue como el 8 de noviembre de 2019 Fernando dio el primer paso tangible de su plan. Aquella mañana se presentó en una notaría de Parla, otra localidad del sur de Madrid, acompañado de una mujer cuya identidad nunca llegó a esclarecerse. Llevaba en su poder el DNI original de Teresa, que había conseguido previamente. La mujer se identificó ante el notario como Teresa, utilizando el documento auténtico, y firmó un testamento en el que nombraba a Fernando heredero universal de todos sus bienes. El notario autorizó la escritura sin advertir el engaño. Años después, durante el juicio, la pericial caligráfica demostraría sin ninguna duda que la firma del testamento no era de Teresa. Los expertos concluyeron que la rúbrica pertenecía a una mujer distinta y que esa mano aparecía meses más tarde en otra escritura falsificada que era un poder notarial. En ese momento, sin que nadie lo supiera, Fernando ya había decidido matar a Teresa. El testamento era solo la primera pieza de un plan meticuloso que consistía primero en asegurarse de que él era el heredero legítimo, aparentarlo por lo menos, y después encargarse de que la herencia se hiciera efectiva. Si Teresa moría, todo quedaría a su nombre. Si seguía viva, evidentemente, todo lo que había hecho no servía para nada. Y así llegamos al 9 de febrero de 2020, poco después del mediodía. Fernando propuso a Teresa salir en coche y ella aceptó sin sospechar nada. Él conducía un Audi A3 gris por la carretera M307, una vía secundaria al sur de Madrid. No había tráfico, el asfalto estaba seco y el día era claro. Teresa se sentó en el asiento del copiloto y no se puso el cinturón. Según contaría después su cuidadora, lo hizo porque Fernando le dijo que no hacía falta, que él era policía y que no pasaba nada. A la altura del kilómetro 7, circulando a unos 42 kilómetros por hora, el coche se salió de la calzada y chocó contra un árbol. El impacto fue directo, seco, pero no lo bastante fuerte como para matar al conductor. El airbag del copiloto no se activó porque Teresa no llevaba puesto el cinturón. El del conductor sí. Él salió ileso y ella gravemente herida. La Guardia Civil, que acudió al lugar, determinó que no había marcas de frenazo, ni obstáculos en la vía, ni condiciones meteorológicas adversas. El pavimento estaba limpio, la visibilidad era buena, la velocidad moderada y todo indicaba que el accidente había sido provocado. Fernando explicó a los agentes que un zorro se había cruzado en la carretera y que había dado un volantazo para esquivarlo. La versión no convenció del todo porque en esa zona no era frecuente ver zorros y menos a plena luz del día. Y además no se halló rastro alguno de aquel animal. Y, por supuesto, tampoco se encontraron marcas de frenazo en la carretera. El informe pericial posterior señaló que la maniobra no tenía sentido desde el punto de vista técnico. La trayectoria del vehículo, el punto de impacto y la ausencia de frenada indicaban una pérdida de control intencionada. La velocidad, en torno a los 40 km por hora, era la justa para causar lesiones graves al copiloto, sin poner en riesgo real al conductor. Teresa fue trasladada de urgencia al hospital con múltiples fracturas costales bilaterales, fractura de esternón, contusiones pulmonares, neumotórax bilateral, traumatismo cráneoencefálico leve y hemorragia subaracnoidea frontal. Estuvo 6 días ingresada. Los médicos consideraron que había sufrido lesiones de riesgo vital y que solo la rapidez de la atención impidió su muerte. Al alta necesitaba oxígeno domiciliario durante 20 horas al día, rehabilitación respiratoria y asistencia continua para moverse. La mujer quedó, la pobre, bastante debilitada. Durante la recuperación, Teresa comentó a su cuidadora que Fernando le había dicho que no se pusiera el cinturón, insistiendo en que era policía y que no pasaba nada. Esa frase se convirtió en una de las pruebas más demoledoras del caso.
Como os he dicho antes, Teresa salió del hospital 6 días después, pero bastante tocada. Al margen de tener que usar el oxígeno, es que no podía caminar sin ayuda. Necesitaba un andador y su cuidadora tuvo que instalarse en casa con ella. Por supuesto, Fernando siguió visitándola, cada vez más solícito, cariñoso y atento. Hombre, faltaría más. Y 5 días después del accidente, concretamente el 14 de febrero, Fernando volvió a la notaría de Parla, la misma donde 3 meses antes había firmado el testamento falso, y nuevamente no iba solo. Le acompañaba nuevamente una mujer a la que no se ha podido identificar. Llevaba de nuevo el DNI original de Teresa y la escena prácticamente se repitió punto por punto con la que ocurrió cuando firmó el testamento. Lo que ocurre es que esta vez lo que iba a firmar es un poder notarial general a favor de Fernando. Este poder notarial le autorizaba a operar en su nombre en cualquier entidad, a realizar disposiciones económicas y a gestionar bienes y cuentas. Durante el juicio, Fernando admitió haber estado presente ese día y reconoció también que el poder era falso. Dijo que había pagado a una mujer para que se hiciera pasar por Teresa y para que firmara ante el notario. Con el poder en la mano, Fernando se presentó en los bancos donde Teresa tenía cuentas. Llevaba copia autentificada del documento, el DNI original de la víctima y el aplomo de quien se sabe que tiene un respaldo notarial. Los empleados bancarios, confiados en las pruebas que presentaba, pues le autorizaron a operar en nombre de la anciana. Y este tipejo, entre el 21 y el 29 de febrero de 2020, se llevó un montón de dinero de las cuentas de Teresa. En apenas 9 días realizó 19 operaciones bancarias, retirando y transfiriendo un total de 557.428 euros con 44 céntimos. El patrón de movimientos no dejaba lugar a dudas, una parte en efectivo y otra mediante transferencias destinadas a pagar bienes y servicios de su propia vivienda o para su propio uso personal. Para que os hagáis una idea, retiró en metálico un total de 455.000 euros. Y además hizo una transferencia a una tienda de electrodomésticos por valor de casi 15.000 euros. Una transferencia para una bañera de hidromasaje, también de otro pastizal. Se transfirió a su cuenta casi 5.000 euros. Compró una chimenea por valor de 1.000, más o menos. Luego se compró nada más y nada menos que una piscinita de olas por 46.298 euros. Y a mí lo que más loca me deja es que se gastó 1.400 euros en peluquines. En peluquines. Y luego se gastó otros 200 más en la misma tienda donde había comprado los peluquines, que era una peluquería básicamente, que no sé para qué eran, pero lo mismo era para el pegamento de los peluquines. Mira, no lo sé. Y para ponerle la guinda al pastel y para celebrar lo bien que lo había hecho todo, pues dio la entrada para un Ferrari. En total, en este delirio, hizo compras por valor de 91.688 euros en 9 días. Durante el juicio, los empleados de los bancos explicaron que Fernando se presentó con el DNI de Teresa, el poder notarial, todo esto que os he dicho, y ninguno, claro, podía imaginarse que ese poder había sido firmado por una impostora. Sin embargo, los peritos grafólogos confirmaron que la firma del poder correspondía con la misma persona que había falsificado el testamento. Sin ese documento, Fernando jamás habría tenido acceso a las cuentas. Y después de hacer todas estas gestiones en el banco, el día 29 de febrero de 2020, Fernando apareció, como era su costumbre, a eso de las 2 del mediodía en casa de Teresa, como si no hubiera hecho nada. 2 horas después, Fernando le pidió a Bruce Ladies, la chica que cuidaba de Teresa, que saliera a Mercadona a comprar, entre otras cosas, pollo y unas servilletas. Cuando se marchó, Teresa y Fernando se quedaron a solas. Fue entonces cuando Fernando, muy preocupado por las piernas de Teresa, le preguntó si quería andar un poco y Teresa dijo que sí. Así que le ayudó a ponerse en pie, retiró el oxígeno y lo dejó encima de la máquina, la colocó junto al andador y la acompañó hasta el pasillo que daba a las escaleras. Poco después, Fernando empujó a Teresa por la escalera que bajaba al sótano. La caída le provocó un traumatismo cráneoencefálico y, como con aquello no tuvo suficiente, le produjo una asfixia mecánica hasta que acabó con su vida.
Los forenses concluyeron que la combinación de traumatismo y asfixia fue la causa directa del fallecimiento de Teresa. Al regresar, Bruce Ladies encontró a Teresa tendida junto a la escalera y a Fernando nervioso dando explicaciones muy confusas. Le dijo que ella había llamado a emergencias y que los sanitarios estaban de camino. Antes de llamar a emergencias, Fernando muy diligentemente buscó en Google cómo conseguir llorar rápidamente. Y una vez conseguido el llanto falso y con grandes aspavientos, llamó al 112 asegurando que su madre había caído por las escaleras. Entre la salida de Bruce Ladies de la casa y la llamada de emergencias habían pasado solo 5 minutos. Tenía prisa, ¿eh? Y como este hombre era policía local, pero muy listo no era, y el manual de los malos no se lo había estudiado muy bien, a cada uno que llegaba a la casa le contaba una película. A una sanitaria le dijo que él no estaba con ella cuando se cayó. A otra le dijo que sí, que iba detrás de ella. Y a otra le dijo que es que se había despistado hablando por teléfono. Y la Guardia Civil detectó más incoherencias. Al primer agente Fernando le dijo que Teresa era su madre. Y cuando el agente le pidió la documentación, comprobaron que ese señor ni era su hijo ni siquiera era un pariente lejano. Y las cosas además estaban a punto de empeorar para él, porque a este primer Guardia Civil que le tomó declaración le dijo que Teresa había caído usando el tacatá, el andador, y que él iba detrás. Y a otro que estaba en otra habitación y que se levantó cuando oyó el golpe. O sea, un despiporre eran las declaraciones de este señor. El instructor del atestado recordó que Fernando le había dicho que Teresa abrió la puerta que daba a las escaleras ella misma. Algo físicamente imposible porque el andador ocupaba mucho espacio y no le daba a Teresa el brazo para poder abrir la puerta si no se la abría a alguien. Así que esta es otra de las múltiples incoherencias de este hombre. Y además la escena, según los investigadores, estaba manipulada. El andador apareció al otro lado de unas botellas colocadas junto a la escalera, alineadas e intactas. Si Teresa hubiera caído con el andador, habría tirado varias de ellas. Los forenses añadieron que la anciana no tenía ni fuerza ni estabilidad para moverse sola y que las lesiones además eran incompatibles con una caída accidental. Así que lo tenía todo este hombre bastante fatal. Lo que ocurrió es que el juicio y el informe de los forenses se demoró muchísimo porque la muerte de Teresa se produjo solo un par de semanas antes del cierre del país por la pandemia. Y claro, todo esto se retrasó muchísimo. Lo que sí ocurrió inmediatamente después de la muerte de Teresa es que Fernando siguió actuando como si nada. Llamó a la familia, colaboró con la Guardia Civil y se mostró muy afectado. Y mientras tanto continuó utilizando el dinero obtenido con el poder falsificado y pagando bienes y cosas para su casa. Con el avance de la investigación, el 1 de junio de 2020, Fernando se presentó con su esposa para firmar una escritura de liquidación de gananciales, traspasar a su nombre la vivienda familiar de Cienpozuelos y un Porsche Macan que había adquirido, imaginaros con qué dinero. El movimiento buscaba poner a salvo los bienes. Su mujer, Leticia, declaró más tarde que no sabía que su marido estuviera siendo investigado ni que los bienes procedían del dinero de Teresa. La sobrina de la víctima, cuando vio los movimientos inusuales en la cuenta de su tía, denunció los hechos y denunció también que había un testamento del que nadie tenía noticia. La Guardia Civil y la policía rastrearon los movimientos y reunieron las pruebas necesarias para ver que Fernando no era trigo limpio. Y así fue como encontraron los documentos notariales, las facturas, los extractos, los registros telefónicos y las declaraciones de los testigos. Y un año después, el 26 de mayo de 2021, los agentes detuvieron a Fernando. En su domicilio hallaron el DNI original de Teresa, copias notariales del poder y del testamento y las facturas de los bienes adquiridos a nombre de Teresa. Su mujer también fue detenida ese día, aunque quedó en libertad 2 días después. El 28 de mayo, 2 días después, se decretó prisión provisional para Fernando, que permaneció en la cárcel hasta que se celebró el juicio. El juicio, como os digo, llegó bastante tarde, concretamente el 17 de marzo de 2025, es decir, hace 6 meses, debido sobre todo a los retrasos que se produjeron durante la pandemia.
La sobrina de Teresa, que ejercía la acusación particular, pidió prisión permanente revisable. La acusación se estructuró en 3 ejes: falsificaciones notariales, intento de asesinato mediante un accidente falso y asesinato consumado. Presentaron los documentos falsos, las facturas de los bienes incautados en casa de Fernando, los movimientos bancarios y los informes forenses. Declararon la cuidadora, los técnicos de emergencias, los agentes de la Guardia Civil, los peritos caligráficos y los de reconstrucción de accidente. Bruce Davis contó esto que os he dicho, que Teresa decía que Fernando le había dicho que no se pusiera el cinturón. El notario confirmó que la misma mujer, que no era Teresa, firmó el testamento y el poder. Los peritos de tráfico descartaron la versión del zorro por imposible. Y los forenses explicaron que el traumatismo craneoencefálico y la asfixia mecánica eran incompatibles con una caída accidental. Fernando mantuvo que fue un accidente y que solo quiso ayudar. El jurado no le creyó, como es normal, porque ¿cómo vas a estrangular a alguien para ayudar? ¿Para ayudar a qué? A que muera antes, porque para otra cosa. El 25 de abril de 2025 le declararon culpable por unanimidad de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, falsedad en documento público y estafa agravada. La sentencia impuso 1 año y 6 meses de prisión por falsedad documental, 6 por estafa, 10 por tentativa y 25 por consumado. Total, 42 años y 6 meses, además de un montón de inhabilitaciones y multas. Declaró nulos de pleno derecho el testamento y el poder y ordenó restituir los 557.428 euros con 44 céntimos en favor de la sobrina y de otros herederos. Condenó en costas al acusado en 4/5 partes. O sea que este hombre tuvo que empeñar hasta los peluquines para pagar la multa, cosa de la que me alegro enormemente. Los peritos psicólogos describieron a Fernando como un manipulador narcisista y frío, algo que encaja perfectamente con estos crímenes económicos con violencia. Estos peritos dijeron que no hubo arrebatos, que hubo planificación, cálculo y ausencia de empatía. Su normalidad fue su mejor disfraz. O sea que este hombre era un poquito psicópata. Me imagino que en este punto, porque esto ocurrió hace 6 meses, todavía no se habrán subastado los bienes de este hombre como para poder restituir a los herederos el dinero que robó. Pero bueno, me imagino que esto se hará con el tiempo. No creo que puedan devolverles todo, pero bueno, al menos una parte. Por otro lado, la casa de Teresa sigue cerrada y el abogado de la familia de Teresa, Javier Sanz Moreno, que es el que ejercía la acusación particular, ha anunciado que recurrirá a la sentencia para pedir la prisión permanente revisable. Esto tampoco ha salido, así que sobre esto no os puedo dar más datos porque aquí concluye toda la información que se ha hecho pública sobre el caso. A mí en este caso tengo que decir que me parece muy bien que se pida prisión permanente revisable porque Teresa era una persona especialmente vulnerable, no solo por la edad, sino por la situación física en la que se encontraba, gracias al accidente con el que casi acaba con ella. Es que tiene tela, ¿eh? No sé en qué se basó el tribunal para no contemplar la prisión permanente revisable, pero bueno, cuando salga la apelación supongo que ya nos enteraremos. Y bueno, otra cosa que os quería decir es que de este caso hay poquísimas fotos, pero poquísimas, poquísimas, poquísimas. Así que bueno, os he puesto todas las que he encontrado. No he podido encontrar más. Ya sabéis que no me gusta recurrir a las imágenes de archivo, pero es que en este caso, como en tantos otros de los que ocurren en España, bueno, en Europa en general, es bastante complicado encontrar documentación gráfica. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme si vosotros pensáis que la prisión permanente revisable es adecuada para este caso o no. Y bueno, decidme todo lo que se os ocurra. Y bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, al que subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que me despido hasta la semana que viene.